Salve María Inmaculada, queridos milites, un fraternal saludo de paz y bien para todos, eh, dando respuesta a nuestras iniciativas del pasado Encuentro Nacional de la MI de Colombia. Pues mes a mes vamos a enviar unos subsidios, un material escrito que llegará a los correos de todos los milites y también un pequeño video en el cual abordamos los frailes la temática. El video tiene una simple finalidad y es que nosotros como asistentes espirituales mostrarnos cercanos a toda la milicia de la Inmaculada en Colombia. Pues el mes de septiembre es en la iglesia considerado el mes de la Biblia, el mes donde la iglesia de manera particular profundiza en la palabra de Dios escrita. La vida de un cristiano sin la palabra de Dios es una vida incompleta. La vida de un cristiano sin la meditación asidua de las Sagradas Escrituras es una vida condenada a la mediocridad. Si se puede ser cristianos a medias, porque profundizamos en muchas cosas, pero puede que en la palabra de Dios no. Y como nos enseñaba San Jerónimo, el gran traductor de la Biblia al latín, nos decía que desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Cristo. Por tanto, el milite tiene que beber de la palabra de Dios, ¿sí? Beber de la palabra de Dios. San Maximiliano, el fundador de la milicia, es un fraile franciscano menor conventual y como fraile sabe que la vida del hermano menor es vivir, guardar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, el espíritu de la milicia de la Inmaculada, que es completamente franciscano, tiene que tener en la Sagrada Escritura su fuente de inspiración, ¿sí? La Sagrada Escritura es la fuente de inspiración para nosotros. La espiritualidad auténtica de la milicia de la Inmaculada tiene sentido si nace de la palabra de Dios. La palabra de Dios para nosotros no es un libro en el que nos acercamos para justificar cosas, no es esa la intencionalidad cuando nos acercamos a la palabra de Dios. ¿Sí? El modelo que nosotros debemos siempre mirar para acercarnos a la palabra de Dios es la Inmaculada Virgen María, San Francisco de Asís, San Maximiliano Kolbe. La Inmaculada Virgen María acoge la palabra de Dios con fe, ¿sí? La guarda en el corazón, dice el Evangelio de San Lucas, la guarda en su corazón y la hace vida. Y por tanto, el milite tiene que hacer esa misma dinámica, ese mismo camino. Escuchar con atención la palabra de Dios, ¿sí? Es decir, acercarse a los textos sagrados, ¿sí? Con la inspiración del Espíritu Santo, desde luego, y esa palabra interiorizarla a través de una meditación, ¿sí? Por eso el milite tiene que sacar tiempo para la meditación, para la oración personal, una oración que esté profundamente basada en las Sagradas Escrituras. En el material de este mes enfatizamos en la Lección Divina. Aquí usted va a encontrar en este material que les llegará a todos los pasos de la Lección Divina. Vamos a recordar la Lección Divina. Uno de los apostolados hermosos que estamos implementando de la milicia de Inmaculada en Colombia son las casas de la Inmaculada. Y las casas de la Inmaculada no son casas simplemente de piedad a Nuestra Señora la Virgen María, sino que las casas de la Inmaculada son verdaderos lugares donde aprendemos a hacer escuela bíblica, donde aprendemos a leer la palabra de Dios, a interiorizarla en el corazón, a meditarla, a volver la oración, a contemplar ese misterio que nos presentan las Sagradas Letras y desde luego a hacer la vida con acciones concretas. Ahí, en unas palabras, les sinteticé lo que es la Lección Divina. Invocar el Espíritu de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando la palabra de Dios viene a María por medio del arcángel San Gabriel? María al principio se turba, ¿sí? Al principio no lo comprende, ¿sí? No le halla sentido. Muchas veces nos acercamos a la palabra de Dios y no le hallamos sentido. Pero cuando María reconoce que el Espíritu está en ella, ¿sí? El Espíritu la cubre con su sombra, entonces ella empieza a adentrarse en ese misterio, a aceptar ese misterio y por tanto la palabra de Dios comienza a tomar carne en la vida de la Inmaculada Virgen María. Lo mismo cada uno de nosotros tenemos que pedir Espíritu Santo, invocar la gracia del Espíritu Santo
que nos ilumine y que nos ayude a adentrarnos en las Sagradas Letras para no hacer decir a la palabra lo que nosotros queremos, sino para hacer la vida en nuestro corazón, sino para que Él ponga en nosotros el sentido auténtico, ¿sí? Entonces, leer la palabra de Dios implica, antes de ese ejercicio, invocar el Espíritu Santo. Y después dejarnos llevar por ese Espíritu, ir meditando poco a poco esas sagradas letras, esas sagradas escrituras, ir haciendo oración con ellas y después compartir el fruto de nuestra reflexión para enriquecer el camino de la milicia. Pues, queridos milites, la Biblia para nosotros no debe ser un adorno en la sala de la casa. La Biblia para nosotros no debe ser un libro de recetas donde recurrimos para encontrar la respuesta a ciertas cosas. La Biblia para nosotros tiene que ser de verdad palabra sagrada, palabra divina, palabra de Dios, que nos motiva a acercarnos a ella para conocer a Cristo y para dejar que Cristo transforme nuestra vida. Que ojalá este encuentro para la formación nos ayude a todos a ir adentrándonos en el misterio de un Dios que nos ama, que se hizo carne y que también se hace palabra para que nosotros podamos acercarnos a Él. El texto que les proponemos para este primer mes es de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, donde nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí? Es viva y eficaz, ¿sí? Es decir, la palabra de Dios no es un libro de historia, ¿sí? La palabra de Dios es un texto que dialoga con nosotros, ¿sí? Cuando nosotros le rezamos a Dios, decía San Jerónimo, ¿sí? Hablamos a Dios, pero cuando leemos la palabra es Dios quien nos habla a nosotros. Ahí está la clave. Cuando nosotros a veces sentimos que Dios no nos habla, pues aquí está Dios hablándonos, Dios gritándonos por medio de los profetas, por medio de los apóstoles, por medio de Jesús en los santos evangelios. Que ojalá el itinerario que comenzamos de formación mes a mes haga de nuestra milicia un verdadero ejército preparado, ¿sí? Lleno de la fuerza del Espíritu y lleno de la Sagrada Escritura que se hace vida sobre todo en nuestras obras. Que ojalá como milites, vuelvo a insistir, seamos un auténtico ejército que lucha por la salvación, que lucha por la paz, por la reconciliación de un mundo mejor, de un mundo posible. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti y por cuantos a ti no recurren, en particular por los alejados de la Iglesia y por cuantos te son encomendados. Amén. Dios y María Santísima les acompañe. Recuerden, todo lo hacemos para la mayor gloria de Dios. Oh.